Muy buenas noches, participantes. Les Buenas noches, doctor. ruego mil. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, Madeleine? Ruego me disculpen, la señal. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? La señal estaba pésima de mi proveedor de internet, así que. No, está Licen para todos, está complicado. No es del único, doc, de todos está así, parece. Sí. ¿Qué será, no? Debe ser la. Viento. Es que va a nevar, debe ser, supongo, eso. Están Sí. recortados. Doctor, buenas noches. Bueno, ya que está acá, yo lo dejo en su clase. Ya, Karencita, gracias. ¿Cómo está? Bueno, hay un estudiante que preguntó acerca de la actividad de esta semana. Voy a hablar con Héctor para revisar la plataforma. Gracias y permiso. Ya, siga usted, Karen, gracias. Bueno, entonces, sin más problemas, iremos directamente a ver nuestras disposiciones. Usted creo que me tenía que recordar algo, ¿no, estimada Lourdes? Quedamos en que teníamos que averiguar quién es el RA, de dónde viene y cuál es la importancia. Ya. A ver, rápidamente, entonces, preguntaremos, Leonel Cruz, ¿quién es el RA? ¿A quién se refiere? Leonel. Licen. Sí, le estoy preguntando a quién se refiere, licenciado. Licen, pero no he podido revisar la tarea. Ya, Sí. no ha hecho su tarea. Walter, díganos por favor en qué consiste. Licenciado, doctor, buenas noches. El RA es el máximo responsable administrativo de la Asamblea. Se lo designa al servidor de mayor jerarquía dentro de la unidad administrativa para que asuma como RA. En el caso de las asambleas legislativas departamentales, es equivalente a la MAE, o es decir, es la máxima autoridad ejecutiva dentro de las asambleas legislativas departamentales y de las asambleas regionales. Él puede también asumir las funciones de RPA o RPC o delegar a otro funcionario. Cuando él asume las funciones de RPA o RPC y se le presenta algún recurso administrativo de impugnación, lo resuelve el recurso de impugnación la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental. Muchas gracias, licenciado Walter Arroyo. Gracias porque usted ha cumplido con su tarea, lo que no hizo su otro compañero, y que a mí me apena mucho que, saben, yo la verdad es que no quisiera mostrar la otra faceta del facilitador, ¿no? La del que pone las cosas difíciles, toma pruebas y hace calificaciones y este tipo de cosas que creo que no están de acuerdo a la categoría que ustedes tienen y son tan profesionales como el que habla. Efectivamente, a ver, vamos al punto y no me pondré a llorar sobre la leche derramada. Cuando nosotros encontramos aquí, estoy viendo, no sé si ha aparecido ya en la pantalla. Sí se ve, doctor. Dice, responsables del proceso de contratación de licitación pública, el inciso L y el doble M, ¿no? Tenemos estas notas estas disposiciones que ha hecho 843. No confundir con la ley 843, ¿no es cierto? Cuidado. Entonces, es otra cosa.
Entonces, que hayan coincidido en el número, eso no significa nada. Entonces, este decreto vino a modificar las normas básicas. ¿Y en qué sentido ha notificado? En que hay un responsable de contratación, dice, será el servicio del proceso de contratación. Bien, nos explicaremos. Resulta que en los otros niveles de gobierno, como el nivel de gobierno departamental o el nivel de gobierno, son subnacionales, o el nivel de gobierno municipal, en el gobierno autónomo departamental o en el gobierno autónomo municipal, resulta que tenemos, lo pondremos en términos llanos, como, o sea, establecidos los órganos y sus funciones como en el nivel de gobierno central. Tenemos un ejecutivo, en el gobierno departamental será el gobernador, en el gobierno autónomo municipal será el alcalde, ¿no? Entonces, él es cabeza del ejecutivo del gobierno departamental, el gobernador, cabeza del ejecutivo del gobierno autónomo municipal, el alcalde, ¿no? Entonces, él es el ejecutivo. Y como quiera que estamos diciendo, ¿no? Al igual que en el nivel de gobierno con minúscula, central, hay un ejecutivo, hay un órgano deliberante, ¿no? De igual manera, en estos niveles de gobierno subnacionales, hay un órgano deliberante también. En el gobierno autónomo departamental hay una asamblea departamental. Y en el gobierno autónomo municipal, ¿cómo se llama ese órgano deliberante? ¿El consejo? Consejo municipal. Muy bien, es el consejo municipal, ¿no? Bueno, pues el punto es el siguiente. Fíjense ustedes, tenemos la cabeza del ejecutivo, gobernador o alcalde, y estamos asimilando a la cabeza del ejecutivo en el nivel de gobierno central, que es el presidente, ¿no es cierto? El presidente del Estado. Entonces, de la misma manera, tenemos órganos deliberantes, y en esos órganos deliberantes es posible que también, no es posible, sino que con toda seguridad, de igual manera van a iniciarse sus respectivas gestiones de contratación, los que aquí se llaman procesos de contratación. Entonces, como quiera que es aparte, es otro, digamos, es un órgano diferente al Ejecutivo, instancia deliberante. Como ustedes saben, en el nivel de gobierno tenemos el Ejecutivo, a la cabeza el presidente del Estado, y luego tenemos nuestra Asamblea Legislativa, es el órgano legislativo, que es otra cosa. Entonces, en la Asamblea Legislativa también contratan, también llaman a convocatoria para provisión de material de escritorio, software, o hacen una licitación, ¿no? Entonces, realizan contratación estatal en la Asamblea Legislativa. Y de la misma manera la harán en la Asamblea Departamental y de igual forma en el Consejo Municipal. Entonces, ¿quién está a cargo? ¿Quién es el que dirige, ¿no? estas contrataciones? Y ahí justamente entra el RAA, el responsable administrativo, ¿no? En la Asamblea Departamental y desde luego en el Consejo Municipal. Entonces, ¿por qué es importante esto? Primero, porque él es el que ha de realizar toda la gestión de administración cuando está actuando por delegación. La cabeza, por ejemplo, de la Asamblea Departamental, ¿no? Es su directiva municipal también. Entonces, ellos encargan a que es, como nos ha enseñado, nos ha ilustrado nuestro compañero, que es el funcionario, el servidor público de mayor rango
el que va a llevar adelante estas tareas, y a ese le vamos a llamar el RAA. ¿Cuáles son las ¿a qué se refiere RAA? Nuevamente, por favor, ilústreles, estimado, ¿cómo se llamaba nuestro compañero? El que nos ha, Walter Arroyo. RA es responsable administrativo de las asambleas legislativas. Ya, asamblea legislativa o en su caso, ¿no? Con respecto al Consejo Municipal. Entonces, este RAA es importante, ¿no? En la contratación, pero también ha de ser importante, esto es lo interesante, en ocasión de presentarse un recurso administrativo de impugnación, que es el recurso que nosotros tenemos en las normas básicas. Cuando en el módulo quinto veamos recurso, vamos a volver sobre el RAA para ver cuál es la tarea que efectivamente cumple, que tampoco es cosa del otro mundo, sino que simplemente es el que ha de revisar las decisiones que eventualmente no las podría hacer quien es la máxima autoridad ejecutiva en el órgano ejecutivo, ¿no? Entonces, eso es. Esa era nuestra tarea. Bueno, entonces, ya nosotros sabemos que la delegación administrativa supone que la máxima autoridad ejecutiva delega la contratación sea al RPC, sea al RPA. Bueno, ese era el punto que para el día de hoy debíamos nosotros resolver. Por ejemplo, tenemos aquí en el inciso ZZ, doble Z de este artículo 5, que este decreto supremo 843, ¿no? Entonces, responsable administrativo de la asamblea, servidora o servidor público de más alta jerarquía de la unidad administrativa. Entonces, ya tenemos esto aclarado, creo que hoy ya podemos ingresar definitivamente a ver las nuestras disposiciones específicas, que eso es lo que justamente habíamos visto o habíamos adelantado, y que, a ver, veamos ahora ya entrando en materia en lo que es la licitación. Me estoy deteniendo en este artículo 13, que es uno de los artículos que más frecuentemente se ha de modificar, porque según las circunstancias, después de unos 2, 3, 5 años a veces, ¿no? Estas disposiciones se actualizan, porque resulta que los montos no son los mismos, o en todo caso hay que darle mayores posibilidades de realización de sus funciones, en lo que toca a las cuantías de los montos que están involucrados. Entonces, en este artículo 13 tenemos establecidas las siguientes, dice, modalidades de contratación y además las cuantías. La contratación menor de 1 boliviano hasta bolivianos 50,000. Entonces, 50,000 sigue siendo contratación menor. Apoyo nacional a la producción y empleo, AMPE, ¿no es cierto? ANPE, son sus siglas. Mayor a 50,000. Entonces, será de 50,001 bolivianos hasta 1,000,000, hasta 1,000,000 clavados, ¿no? Y ahora sí, tenemos la licitación pública. La licitación pública mayor a 1,000,000. Entonces, 1,000,000 es licitación pública. Pregunto. No, Tiene que ser 1,000,000. 1,000,001. 1,000,001. Entonces, todavía 1,000,000 es AMPE. Entonces, la licitación pública es 1,000,001 hacia arriba. ¿No es cierto? Entonces, esa es la cuantía y además la modalidad de licitación pública. En este cuadro, en esta matriz de doble entrada, donde tenemos modalidad y cuantía, tenemos lógicamente en modalidad las 6 modalidades que están aquí establecidas.
Por supuesto que hay submodalidades y hay algunas que son muy importantes. Por ejemplo, ¿no? Las auditorías ex post, entonces esa es una submodalidad, implica un procedimiento mucho más específico de lo que es la contratación. Y por supuesto, ya en la derecha, la escala. Advirtamos que la contratación por excepción, la de desastres y emergencias, como la que nosotros estamos viviendo actualmente, o la contratación directa de bienes y servicios, no tienen un límite de monto. Entonces, donde sí tenemos es en lo que hace a la distinción de la contratación menor con respecto a la modalidad AMPE y desde luego de esta última a la licitación pública. Algo interesante que ya se advirtió en ese entonces, a tiempo de dictarse este decreto 843, ¿no? Es que los procesos de contratación, dice, pueden realizarse con el apoyo de medios electrónicos. Y eso es justamente lo que actualmente se está haciendo, reemplazando los documentos escritos conforme a la reglamentación que establece el órgano rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Bueno. Algo que ya era importante era ver este artículo 16 para ya ir marcando nuestras pautas, lo que hace a los precios, el precio referencial. ¿Se acuerdan que la semana pasada, creo que el mismo miércoles, incluso yo preguntaba cuál es el precio referencial, quién es el que ha de hacer, quién ha de calcular el precio referencial? Y ustedes dijeron es la unidad solicitante, ¿no? Y que incluye todos los posibles cargos o recargos que se hagan. Por ejemplo, tributos. No podríamos nosotros, como algunas veces, algunos malos bolivianos, preguntamos en las tiendas, ¿no? Y sin factura, ¿cuánto? ¿No? Entonces, tributos, el transporte, los costos de instalación, es decir, todos aquellos agregados, todos aquellos anexos. Entonces, costos de instalación, inspecciones, certificación y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes y servicios. Lo que voy a decir en este momento, cuidado que lo estén tomando ustedes, está viniendo a justificar cosas. Yo no tengo que justificar nada a nadie. Muchas veces, los precios que dan los comerciantes o los proveedores son precios, o sea, para hacerlos más atractivos, ¿no? No incluyen, ¿no? Impuestos, transporte, es decir, todos estos cargos que se suman al precio. Entonces, ejemplo, nos dicen, este bien cuesta 100 y averiguas ya en nuestro país, cumpliendo con la funcionalidad que le hemos asignado, resulta que va a costar 150. Y entonces, esto a veces manejan algunos políticamente. Dicen, ¿cómo están dándole con 50% de sobreprecio? ¿No? Y la gente ya se está imaginando que están saliendo unos tipos que antes estaban en la pobreza más miserable, ahora son multimillonarios, ¿no? Entonces, lo que muchas veces ha ocurrido, ¿no? Es que no se han consignado los tributos, ¿no? El transporte, cuánto cuesta la importación misma, porque hay que pagar ciertos aranceles, etc. Entonces, en algunos casos, ¿no? Hay que tener muy presente aquello y habría que preguntar si efectivamente no se estaban olvidando consignar todos estos recargos, estos montos que efectivamente hacen mucho más caro el servicio o el bien puesto en nuestro país. Entonces, este precio referencial debe ya estar consignado, estoy viendo en el 16, parágrafo 2, en el documento base de la contratación. Sí, Jenny, ¿algo iba a decir usted? No, Lisen, se corta un poco la conexión. Sí, ¿no? Andamos con esos problemas. Ahora, fíjense ustedes que el precio referencial
no puede tener una antigüedad mayor a 4 meses. ¿Qué pasaría, les pregunto, si supongamos que el precio referencial se ha calculado en marzo, digamos, en este año, ¿no? Y resulta que se declaró la convocatoria, se declaró desierta o se suspendió por las razones que sea, ese mismo precio referencial podremos tenerlo nosotros en agosto, marzo, a abril, a mayo, a junio, a julio, y han pasado 4 meses. No podríamos, ¿no es cierto? Porque para convocar, dice, a un proceso de contratación de obras, estamos hablando en obras, ¿no? No de bienes y servicios, en obras, el precio referencial no debería tener una antigüedad a 4 meses. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué no conviene? ¿Y por qué? Y además esto más, ¿por qué adicionalmente decimos en obras? ¿Por qué no decimos en bienes? ¿Por qué no decimos lo mismo en lo que toca a servicios? ¿Por qué? Porque, doctor, los precios referenciales en obras son producto de una, ¿cómo se llaman? Es producto de una elaboración de un proyecto, ¿no? De diseño para que puedan determinar los costos unitarios, puedan determinar qué tipo de intervención van a hacer, entonces, y qué tipo de materiales van a usar, ¿no? Eso. Lo que pasa es que en materia de obras civiles, porque a esas obras se refiere, ¿no? El mercado es bastante dinámico, es muy fluctuante en lo que toca a ciertos insumos. Entonces, el valor del cemento, el valor del fierro, el valor de los agregados o áridos, cascajo, arenas, eso a veces incluso hasta por la misma estación de lluvias puede variar. Quienes han estado siguiendo de cerca o siguen de cerca, por ejemplo, las obras civiles, entre ustedes hay varios contadores, quizás tienen entre sus clientes alguna empresa constructora, saben que, ¿no? La arena puede variar de precios dependiendo de la época del año, ¿no? Entonces, ¿no? En lo que toca a las obras civiles, entonces, el mercado de los insumos para estas obras civiles es bastante dinámico, es muy fluctuante y es por eso que aquí la norma, quien ha redactado el reglamento, ha tenido eso presente. Y dice, no deberá tener una antigüedad mayor a 4 meses, eso está explicando. Pero ahora las consecuencias, porque resulta que podríamos, y eso es lo que he venido insistiendo con ustedes desde la anterior semana, podríamos arriesgarnos a que no se presenten interesados en la convocatoria que vamos a hacer, si es que estamos viéndolo desde el punto de vista de quien trabaja en una repartición pública. Y si eso ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué principio se estaría frustrando? Principio de eficacia, ¿no es cierto? Y aun cuando nosotros no hemos visto eso, pero eventualmente podríamos ser responsables en la unidad administrativa que esté ocurriendo aquello. A ver, un segundito, por favor. Les ruego, por favor, estoy en clases más allá de las 10:30, 11. Ya, gracias, doctorita. Ya. Entonces, ese es el problema. Por eso no debe tener una antigüedad. 3 por 7, 21, 3 por 48. Flor Brigitte, por favor, su micrófono. No, no estoy hablando yo, doctor. ¿Quién está hablando entonces? Es que tienen que tener mucho cuidado, por favor, porque si no nos contaminan, ¿no es cierto? Entonces, les ruego, por favor, que tengan cuidado con sus micrófonos. Bueno, entonces, eso en lo que toca al precio referencial en la estación de obras.
Y bueno, ya algunas disposiciones acá nos revisten mayor dificultad en su entendimiento, por ejemplo, en lo que toca al anticipo, ¿no? Para cubrir los gastos iniciales, dice el 19, la entidad pública puede otorgar un anticipo que no deberá exceder el 20%, ¿no? Y dígame, cuando hay estos anticipos, ¿hay alguna manera de asegurar que ese anticipo entregado va a ser destinado al fin que ha sido previsto? Si es que hay esa manera de asegurar, ¿cuál es esa manera de asegurar? A través de una Garantía. Boleta bancaria. través de una garantía, ¿no? Incluso fíjense cómo la norma se ha hecho mucho más flexible. En años anteriores, más allá del 10% no se podía dar. Ahora aquí se permite un 20%. Esto es algo positivo. ¿Creen ustedes que sería conveniente incluso ampliar, que haya un anticipo del 50% o les parece prudente este monto del 20%? Yo considero, doctor, que el 20%, al ser un anticipo de dinero que se le va a dar a la empresa, si bien es bajo la presentación de una boleta bancaria y todos esos requisitos, implica de cierta forma un riesgo, ¿no? Para la entidad entregar un poco más de dinero en efectivo, ¿no? Porque por las experiencias, digamos, que se ha tenido, en muchos casos cuando se resuelven contratos todavía quedan saldos de anticipos que no se han devuelto, ¿no? Sí. Ahora, contraste usted, le ruego, contraste usted, porque en cambio, en la adquisición de bienes inmuebles, se puede, dice, se puede dar un anticipo, ¿no? Hasta el 50%. ¿Por qué? Porque en un bien inmueble uno tiene el bien como tal, ¿no? En cambio, en una construcción todavía es un proyecto. Bien, claro, es eventual, ¿no es cierto? Todavía no se ha materializado. En cambio, el bien inmueble no se lo van a llevar, ¿no? Entonces, tenemos todavía la posibilidad de incluso inmovilizar la capacidad de disposición de quien está vendiendo a alguna de las administraciones ese referido bien inmueble. Esa es la razón. Muy bien. Veamos rápidamente las garantías, porque lo que yo quisiera es ir corriendo al encuentro de nuestras disposiciones, 60 y pico, que son las de la discusión, y ya hoy día tener muy claras las actividades que se van a realizar. Miren ustedes que en el artículo 20 tenemos, ¿no?, los tres tipos de garantías: la boleta de garantía, la garantía al primer requerimiento y la póliza de seguro de caución al primer requerimiento. Veamos ahora desde el otro punto de vista, desde el otro lado del escritorio, las garantías desde el punto de vista del proponente, del oferente, de quien aspira a ser proveedor, suministrante del Estado, implican simplemente una cuestión meramente formal. ¿O cuál es el problema que tenemos con las garantías? Lo que pasa, licenciado, es que las garantías, viendo del otro lado, que es el proponente, significa o inmovilizar recursos, o para evitar aquello tienen que tener una línea de crédito muy ampliosa, ¿no? Al menos si quieren trabajar con 2 o 3 obras a la vez. Porque yo, en la experiencia que tengo, varios proponentes me decían, cuando solicitábamos y les preguntábamos si iban a requerir anticipo, me decían que no, porque para ellos era un costo administrativo muy alto, que preferían hacer el gasto de la boleta bancaria, invertir sus recursos y más bien generar una planilla lo más antes posible, una primera planilla para que evitarse los gastos administrativos que significaba sacar una boleta bancaria, ¿no?
Por supuesto que sí. Lo que dice nuestra compañera es reflejo de la experiencia. Yo sé que no todos los que ingresan a un diplomado tienen así experiencia, han visto, para algunos es inclusive la primera vez que están tomando un curso de posgrado. Por eso yo suelo incluso, no sé cómo lo verán ustedes en otras disciplinas, pero a lo menos a los abogados, bueno, yo que soy profesor de pregrado, les suelo decir siempre a los chicos o a los estudiantes de pregrado que no se apuren en seguir un curso de posgrado inmediatamente. Incluso me acuerdo que una vez en la UPB, ¿no? Yo seguramente fui muy incisivo en eso, cuando un día o a los 2 o 3 días aparece una señora y me espera a la salida de clases y me dice, ¿es verdad que usted ha dicho que no es bueno que tomen un curso de posgrado, una maestría, que no es esa una buena idea? Porque yo quiero decirle, yo hago todo el esfuerzo, yo soy padre y madre para mi hijo. Yo le he dicho que termina de egresar y que inmediatamente tiene que ser una maestría. Entonces, claro, la señora estaba preocupada. El mensaje que estaba recibiendo es que alguien no quería estudiar y no es eso. Es bueno siempre tener algo más de experiencia antes de ir a un curso de posgrado donde muchas veces se van a dar por sobreentendidos algunos conocimientos, destrezas y habilidades. Lo que nos ha dicho Elba es usted la que nos ha hablado hace un momento, ¿no? Sí, doctor. Nos ha dicho Elba, es muy cierto. Eso es lo que nosotros queremos ver entre nuestros compañeros, ¿no? Ese intercambio de experiencias. Y a ella le han referido que hay costos administrativos y que por eso quisieran apurar una planilla porque, claro, tener vigente, ¿no?, alguna de estas garantías implica inmovilizar el capital, ¿no? Y no siempre uno tiene la posibilidad de tener, no sé, pues, un inmueble a la mano y estarlo dando ahí al banco y ignorando, que además eso supone un trámite adicional. Lo que los bancos quieren es tener dinero suficiente, porque fíjense, dice, las garantías deben ser renovables, irrevocables, no las podemos cambiar, y de ejecución inmediata. ¿El banco acaso ha de aceptar que se ejecute una garantía si no tiene el respaldo suficiente? Entonces, muchas veces hay que tener un capital de giro muy interesante para asumir, ¿no?, la otorgación de una garantía. Y cuando nos dice Elba, ¿no?, cuando hay 2, 3 obras, entonces la situación se hace especialmente difícil porque hay que ofrecer estas garantías, ¿no? Entonces, inclusive hay un reglamento que ustedes no sé si lo conocen, sobre la ejecución de estas garantías. Efectivamente no es cosa del otro mundo, pero cuando alguna entidad advierte que su contratista no está cumpliendo o hay un plazo o hay algún incumplimiento en general, entonces puede ejecutar esa garantía. Y esto ha de ser fatal para el proveedor o para el suministrante, ¿no es cierto? Porque aquí dice, y de ejecución inmediata, es la entidad bancaria, o en este caso una empresa aseguradora, en el caso de las pólizas de seguro de caución, ¿no?, al primer requerimiento, ¿no?, entonces tienen que salir a la urgencia, a la necesidad, al requerimiento mismo que está haciendo la entidad contratante. Entonces, y de su parte ellos se han de encargar internamente de ajustar, ¿no?, ese capital que estaba siendo comprometido para que esta garantía esté presente.
Bueno, no ingreso más en este detalle porque son temas que ustedes seguramente ya han visto, si no es en el segundo módulo. Yo simplemente les estoy recordando las garantías. Miren, la boleta de garantía, cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, dice aquí, o no bancaria. ¿A cuál se refiere con no bancaria? Todos menos Elba. Póliza. Pólizas de seguro. Póliza de seguro, dicen. Ya, muy bien. ¿Y por qué es no bancaria? Porque es una entidad Aseguradora. aseguradora, ¿no? Entonces, no confundir las entidades aseguradoras con las entidades bancarias. Efectivamente, hay algunas que pueden incluso participar de las mismas actividades, especialmente cuando conforman consorcios o corporaciones grandes. Cia Cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces actúa como banco, tiene entidades que son aseguradoras, etcétera. Entonces, a eso se refiere cuando dice no bancaria. Regulada y autorizada por la instancia competente. ¿Cuál es la instancia competente? Sí. Eso, muy bien. ¿Qué parte de, por favor, sus micrófonos estén apagados? No se está escuchando, no se está entendiendo. ¿No? Creo que a un niño están ahí torturando, no es bueno que nos enteremos de esos detalles, nos vamos a poner a llorar en este momento. Bueno, entonces, los proponentes extranjeros, ¿qué harán cuando alguna vez, porque una licitación internacional se presenta esa opción? Nosotros podríamos aceptar, sin mirar por ahora las normas, podríamos aceptar que nos ofrezcan garantías de entidades bancarias o no bancarias internacionales, sin mirar la norma. ¿Qué opinan ustedes? Ya, bueno, miremos entonces la norma. Ya, dice, están obligados a contratar esa garantía con entidades aseguradoras que tengan su domicilio constituido en Bolivia. ¿Por qué? ¿Acaso no sería, les pregunto, acaso no sería incluso más confiable una entidad como el Chase Manhattan Bank, ¿no? O Panamá. Doctor, perdón. Sí. Doctor, yo creo que por seguridad, o sea, para poder ejecutar, pienso. Para la facilidad del trámite. Facilidad de ejecutar. Eso, ¿no? Porque el Chase Manhattan Bank es un superbanco, ¿no? Pero hasta que podamos ejecutar aquel, ¿cuánto tiempo pasaría? Y hay que mandar exhortos, entonces nos haría realmente muy difícil, muy cuesta arriba. Se haría ilusorio el poder alcanzar esa garantía. Bueno, entonces tenemos las garantías, estas que hemos señalado, y ahora veamos otra clasificación, según el objeto. Tenemos entonces la garantía de seriedad de propuesta. A ver, no lo pondré ahí la norma para que no la vean. ¿A qué se refiere la garantía de seriedad de propuesta? Milenka Erika. Milenka Erika. Creo que no está Milenka Erika. Le voy a pedir entonces a Karen que tenga cuidado porque se supone que todos tenemos que estar presentes, porque no voy a acabar yo hablando ante un público vacío, ante nombres que están ahí consignados y que no están presentes en la sala virtual. Elena Dehesa, por favor, ¿qué es ¿a qué se refiere la garantía de seriedad de propuesta? Elena Dehesa.
Hola, buenas noches. Sí, ¿a qué se refiere la garantía de seriedad de propuesta, Elena? Es, es la garantía a primer requerimiento y esta equivale al 1% de la propuesta del proponente. Eso, muy bien. Como aquí en el inciso A dice, tiene por objeto garantir, no se dice garantizar, que los proponentes participan de buena fe y con la intención de culminar la contratación. Entonces, esta de seriedad de propuesta tiene la finalidad de asegurarnos justamente que antes de la publicación estamos con un interlocutor serio, ¿no? Que está actuando además de buena fe, que quiere culminar el proceso de contratación como aquí se señala. Y como nos lo ha dicho nuestra compañera, es el monto del 1% del precio referencial de la contratación. Cuando ustedes vean para, por ejemplo, para tipos específicos de consultoría y consultoría en general, es el 0.5%, es la mitad, ¿cierto?, del precio referencial. Y la garantía de seriedad de propuesta será devuelta en su momento conforme se señala en el DBC. Listo. Las otras disposiciones no son de mayor dificultad. La garantía de cumplimiento del contrato. Antes que ingresemos en esto, porque tenemos que revisar de manera general, no olvidemos que las normas básicas simplemente nos permiten entrar a una fiesta, si ustedes quieren. Y dentro de esa fiesta, como cuando ustedes van a cualquier reunión social, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Lo más probable es que no ocurra nada extraordinario y la fiesta se desarrolle en normalidad o sin mayores contingencias. Pero lamentablemente no siempre eso va a acabar así. Pueden suscitarse conflictos de derechos, pueden suscitarse controversias. Entonces, una de ellas es justamente que el contrato se cumpla. Por eso, la garantía de cumplimiento del contrato, dice, garante la conclusión y entrega del objeto del contrato, la materialización de las previsiones contractuales, y es equivalente al 7% del monto del contrato. ¿Alguien se anima a decirnos, Gabriel Espinosa, usted que es muy acuciosa, por qué se ha fijado el 7? ¿Por qué no se fijó un monto mayor? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que está en el 7? Porque podría ser el 10, o podría ser el 5, o podría ser el 20, o podría ser el 30. ¿Por qué creen? Doctor, buenas noches. Tal vez corresponda el 7% a una estimación de los costos que representa la realización del proceso de contratación para garantizar que este contrato que se cumpla. Son más o menos los costos administrativos, operativos, los costos de capital que tenemos, los que están jugando. Muchas veces yo me he preguntado y no tengo tampoco una respuesta muy clara. Me parece que en gran parte hay inclusive hasta un análisis actuarial, en el sentido que todo ello termina de configurar el escenario en el que nosotros nos movemos. Cuando nosotros pensamos en que un contrato con el Estado es como un otro negocio más, que en realidad es así, entonces vamos a tener en vista un capital que vamos a invertir y también un retorno que vamos a obtener. Entonces, ese capital que se está invirtiendo supone también
ciertos costos administrativos, desde estas mismas garantías, ¿no? Los costos que hacen a la formalidad misma. Y entonces el retorno tiene que no solamente permitir recuperar ese costo, sino, lógicamente, algo más, porque si no, nadie invierte y nadie le va a vender al Estado nada. Si no hay un negocio, entonces, ¿qué sentido tiene? Nadie va a querer hacer provisión ni suministro, nadie tiene por qué estar sujeto o estar obligado a realizar una labor de beneficencia nada menos que al Estado. Entonces, en países en los que hay una mayor seguridad jurídica, estos montos son menores. Y por consiguiente, el retorno, la plusvalía, ha de ser menor. Entonces, ¿dónde creen que ustedes van a obtener un mayor retorno? ¿En un país como Estados Unidos o Suiza? ¿O en un país como Costa Rica o Chile? ¿O en un país como Nigeria o Togo, donde poco menos que están en guerra civil? ¿Dónde creen que tendrían mayor retorno? Fíjense que estamos haciendo un análisis simplemente del por qué estos montos, sin arriesgarnos a definir todavía exactamente del por qué. ¿Dónde tenemos un mayor retorno? En Estados Unidos, dicen. ¿Usted cree que En en este Estados caso. A ver. Si usted tuviera 50 millones de dólares, ¿dónde cree que ganaría más? ¿Si invierte en Estados Unidos o si invierte en Costa Rica o si invierte en Nigeria? ¿Dónde espera ganar más? Esa es la pregunta que les estoy haciendo. Le preguntaremos a alguien más. Doctor. Tuviéramos que analizar qué. Doctor. Adelante. Yo pienso también, igual que mi compañera, que en Estados Unidos, porque es un país en desarrollo donde su economía va creciendo supuestamente a magnitud grande, ¿no? Entonces, para mí sería, creo que lo conveniente invertir en Estados Unidos. No nos vamos a ir a arriesgar donde un país que esté en guerra civil, como usted lo dice, entonces nadie se va a arriesgar a poner sus 50 millones, invertirlos en ese país donde que tal vez, ¿no? Desde mi punto de vista, puede generar pérdida. Pues le cuento que la gente sí se arriesga. Pero ¿a cambio qué? Pero a cambio quieren también, tener una ganancia mayor. También, doctor, no olvidemos que pero dicen, esto se tendría aplica que ver. a mayor riesgo, mayor ganancia también. Exacto. Ese es el punto. Ese es el punto. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos la seguridad y un escenario, en estos momentos, el país donde la mayor cantidad de inversiones ingresan, deben ser justamente Estados Unidos, es el país más atractivo para las inversiones. Pero como quiera, y es una cuestión hasta de mercado de capitales, como quiera que es un escenario más confiable, entonces el rédito es menor. En cambio, en países como Nigeria, ¿no? Yo por menos del 100% de retorno en un año o en 8 meses no lo voy a hacer. Quienes han hecho asesoramiento corporativo saben exactamente que esto es así. Lo primero que a veces nos preguntan nuestros clientes es ¿cómo son las condiciones en Bolivia? ¿Cuánto se espera recibir de retorno si se invierte en su país? Infórmenos, ¿no? Entonces, miren cómo son las cosas. Por supuesto que ahí está, bueno, pues como inversora, verá dónde le conviene hacerlo. Hay gente o hay inversores que son más prudentes y prefieren irse, digamos, a lo seguro. Si no es Suiza, Europa, entonces invertir en un país como Costa Rica o Chile, digamos, ¿no? Pero no invertirán en un país como Somalia o como Siria, porque saben que las cosas pueden perderlo todo, salvo que, ¿no?, les aseguren que van a tener un retorno muy grande, van a tener un rédito muchísimo mayor. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que tener muy presente. Por eso
estos montos, no solamente reflejan el costo administrativo, sino también están vinculados a las expectativas que puedan tener los inversores, incluso los inversores nacionales. Bien, garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato. Dice el proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del 85% del precio referencial, deberá presentar una garantía adicional a la de cumplimiento del contrato. ¿Por qué? La figura es, ¿no?, que se ha establecido un precio referencial, digamos, en 100, y alguien aquí se está adjudicando por 85. ¿Por qué tendría que dar una garantía adicional? Si más bien, oye, qué bien. O sea, inclusive está por debajo del precio referencial que le hemos puesto. ¿Por qué, señores, se está poniendo esta garantía adicional? Para asegurar el cumplimiento del contrato. Claro, por eso, que estamos asegurando el cumplimiento. ¿Pero por qué? Si Porque alguien... Porque al Para bajar su asegurar la precio, calidad también. al bajarse el porcentaje Licenciado, mínimo, porque es hay un un riesgo. aval, es un aval de pago, Licen. No, ya sabemos que es la garantía, es un aval de pago, por supuesto que sí. Pero ¿por qué si es alguien que inclusive se está adjudicando por un monto menor al que nosotros, si somos la entidad nosotros, estatal, si es incluso su adjudicación está operando por debajo de ese monto, ¿por qué tendría que prestarnos una garantía adicional? Porque hay mayor riesgo que cumpla el contrato. Eso. Señores, tienen que verlo desde el punto de vista de ambos lados. No vean las normas básicas simplemente como un catálogo de, tal suma, entonces esto, tal. Vean ustedes qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las razones, ¿no? ¿Quién es el que habló hace un momento? Yo, doctor, Arturo Lino. Ya, Arturo, repítanos por favor, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cuál es el trasfondo? Bueno, hay que considerar que al bajarse el precio, el porcentaje mínimo, existe un mayor riesgo de que cumpla el contrato, ¿no? La empresa. Claro, o sea, como se diría en el lenguaje común, ¿no? Cuando la limosna es excesiva, hasta el santo desconfía, ¿no es cierto? Entonces yo pido una garantía adicional. Ese es el sentido, esa es la razonabilidad de este tipo de garantías. Entonces no es la aplicación mecánica la que nos puede mostrar cómo debemos nosotros actuar, sino que debe ser el razonamiento. ¿Por qué esta norma nos está diciendo lo que nos está diciendo? En lo que toca a la garantía de funcionamiento de maquinaria y equipo, bueno, dice, será solicitada cuando la entidad lo considere necesario y el monto será hasta un máximo del 1.5%, del 1,5% del monto del contrato, ¿no? Incluso el proveedor puede decir, reténgame usted el precio hasta que se compruebe que efectivamente la maquinaria o el equipo que estoy entregando funciona. Y esta garantía se devuelve, dice, una vez concluido el plazo estipulado en el contrato y cuando ya se han cumplido con las obligaciones contractuales. Bien. Finalmente, la garantía de correcta inversión de anticipo. Fíjense ustedes todas estas garantías, ¿no? ¿Cómo están jugando? En los cursos, digamos, de maestría se les suele dar ejercicios donde hay un mayor nivel de complejidad que la simple relación o revisión de las disposiciones que tenemos nosotros en las normas básicas, ¿no? Pero lo que yo voy a hacer para su examen, más que examen, es que no es examen, para la constancia de la práctica. Fíjense que hoy día alguno de ustedes no estaba aquí, ha puesto su nombre y se ha ido a ver se ha ido a duchar ya digamos,
y listo, y entonces no está participando en clases. Yo necesito tener una constancia de la presencia activa de ustedes. Entonces, la constancia es la realización de un simple ejercicio. Y lo que yo voy a hacer es, hay una fórmula, en lo que toca a los abogados, algún otro ejercicio harán, para que de esa manera puedan ustedes tener esa constancia y un referente en lo que hace al momento evaluativo. Bueno, entonces tenemos aquí la correcta inversión de anticipo. Es por un monto equivalente al 100% del anticipo, debe tener una vigencia mínima de 90 días, ¿no? Debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. Miren que dice una vigencia de 90 días calendario. Madeleine, si por ejemplo hoy día nos entregaron, hoy día ¿qué fecha es, Madeleine? ¿Está Madeleine? Sí, le dicen, hoy día es 31 de agosto. Entonces, la garantía, y qué bien que es 31. Y la garantía de correcta inversión de anticipo, porque estamos dándole el anticipo, estamos en una entidad público-estatal, digamos que estamos en el ejecutivo del gobierno departamental de Chuquisaca, y bueno, entonces la garantía de correcta inversión de anticipo tendrá que tener vigencia ¿hasta qué día, Madeleine? Hasta el 30 de noviembre. No. Muy bien. Creo que es el 29. 29 le dicen contando 90 días. Por eso dice, a lo que yo iba, está bien, ¿no? Dice 90 días calendario. Entonces, no todos los meses tienen 31 días. Entonces, consideramos los meses como de 30 días, ¿no? Entonces, esa es la figura. Y bueno, lo que nos estaba diciendo el juego la compañera, pero es que vamos, ¿no? Si hoy día nos entregaron, entonces tenemos que hacer la contabilidad correcta de los días. Cuando decimos calendario, nos vamos de mes a mes. Porque si no es de mes a mes, calendario, entonces el cómputo de los días, ¿cómo será? Hábiles. Hábiles. Muy bien. Días hábiles. Eso, ¿no? Listo. Métodos de selección y adjudicación, ya hemos visto, por calidad, hemos visto una en la que no solamente hay calidad, sino que hay propuesta técnica y costo. Hay otro que es este presupuesto fijo, hay otro que es el menor costo. Eso dependerá de la valoración que nosotros estamos haciendo, de la manera cómo vamos a satisfacer las expectativas, las necesidades que se ha planteado el órgano estatal. Bien, ya hicimos incluso errores subsanables, no subsanables, ¿no? Por si acaso, todo error considerado subsanable, ¿quién es el que establece cuáles son los errores subsanables y no subsanables? ¿Quiénes establecen? Bueno, tenía que ser la comisión de calificación en aplicación al DBC, ¿no? Muy bien. Es exactamente eso. La comisión de calificación o el responsable será al rechazo, ¿no? Y verá si hay errores subsanables y no subsanables. Es más, los errores no subsanables deben estar establecidos en el modelo de DBC, ¿no? Entonces, allí siempre hay un apartado donde se señala cuáles son los errores no subsanables. ¿Por qué nosotros tenemos que tener este cuidado? La respuesta es obvia, porque las actuaciones en esta materia son especialmente sensibles. No olvidemos que hay muchas expectativas que se están creando.
Entonces, lógicamente, ha de haber siempre la tendencia a magnificar, ¿no?, los errores de la competencia y a minimizar los errores propios. Entonces, es importante que los errores insubsanables, aquí dice errores no subsanables, atentado es un puntapié a la gramática, ¿no? ¿Qué debería decir? Errores insubsanables. Eso es como el no pago, que a veces leo. Bueno, yo sé que ustedes no son tan exigentes, pero a mis colegas abogados, por lo menos yo en clases, yo les exijo poco. No pueden decirme no subsanables, será insubsanables, ¿no? Bueno. Iremos rápidamente a las disposiciones en lo que nos queda de los últimos minutos. Y luego, a partir del artículo 29, tenemos ya las modalidades de contratación. Cada una de estas secciones ha de implicar una respectiva modalidad o una submodalidad. Aquí estaba, por ejemplo, miren ustedes, esto era lo que quería con ustedes y les voy a adelantar lo que ha de ser su examen. En lo que toca al margen de preferencia y factores de reajuste. Explíquenos, Dante Ismael, ¿qué es un margen de preferencia? ¿A qué nos estamos refiriendo? Ojo que yo voy suponiendo que ustedes ya han revisado estos conceptos que son básicos en la contratación en el módulo 1 o en el módulo 2. Este es el módulo 3. Dante Ismael, ¿qué es un margen de referencia? De preferencia, perdón. Buenas noches, doctor. Bueno, un margen de preferencia es un beneficio que se da a diferentes empresas, asociaciones, proponentes, a fin de generar una equidad dentro del proceso de contratación y puedan entrar en iguales de condiciones para el tema de las licitaciones. Sí, en realidad es una inducción, por ejemplo, en la modalidad AMPE, a la producción, ¿no?, que se tiene en nuestro país. Entonces, esos márgenes de preferencia ayudan justamente o favorecen para alcanzar la adjudicación del contrato. Entonces, miren ustedes que tenemos márgenes de preferencia interesantes. Por ejemplo, en la modalidad de licitación pública, que es donde yo quería llegar, se aplicará, dice, uno de los siguientes márgenes de preferencia, ¿no? El 10% en los bienes producidos en el país, ¿no? Entonces tenemos un factor numérico de ajuste en 90 centésimos o un 20% al precio ofertado. Dice, cuando el porcentaje de componentes, materia prima, mano de obra, incluso se encuentra entre el 30% y el 50% de lo que se está haciendo. O el 30% cuando el porcentaje de componentes, materia prima, mano de obra, no sea mayor al 50%. Entonces estos márgenes favorecen a la producción nacional, es decir, cuando estamos empleando material, insumos nacionales, entonces la norma está favoreciendo, está apoyando, ¿no?, la aplicación, ¿no?, de mano de obra, de insumos nacionales. Entonces, inclusive este decreto del 3189, el 3548 vinieron a modificar. Esto lo van a ver ustedes en las modalidades AMPE con mayor detalle. Y para la licitación pública en generación de empleo, he aquí. No le voy a preguntar a uno de mis colegas abogados porque ha de mirar esto y ese rato se va a marear. O quizás estoy siendo muy injusto, doctor. Justo, ¿cuáles son mis colegas abogados? A ver, iré a ver. Justo es, ¿no? Justo creo que es abogado. ¿Quiénes más son abogados? No, Justicia no la Ya. Entonces, bueno, ya para no molestarlos, ¿no?
la aplicación de esta norma, fórmula, es lo que no van a hacer ustedes en el examen, van a hacer otra cosa. Pero el resto sí, no es difícil. Claro, tiene una apariencia atroz, ¿no? Pero como esos bichitos que tienen patas muy largas, con muchos pelos, pero que en realidad no hacen nada, es su apariencia nada más. Entonces, en esta fórmula no hay mayores dificultades. Por ejemplo, Elba, ¿usted ha hecho aplicación de esta fórmula? Donde tenemos una sumatoria, hay índices, subíndices. ¿Ha hecho? De esta específicamente no, doctor. He aplicado sí otros márgenes, pero este específicamente no he hecho. Entonces, lo que van a hacer ustedes es darse un ejemplo donde van a aplicar esa fórmula para que puedan tener más o menos fresca la manera de calcular. Dígame, Elba, ¿esto es difícil de calcular? No, doctor. No es, ¿no es No cierto? creo. Claro, No. yo soy abogado, yo al principio, lógicamente, como cualquiera de mis colegas, me ha asustado al ver esto, pero las cosas no habían sido tan difíciles. Pero por supuesto que eso van a verlo ustedes en uno de sus ejercicios, ¿ya? Bien, ya a tiempo de ir cerrando, veamos quiénes participan en el proceso de contratación. La pregunta rápidamente, ¿quién es el responsable del proceso, mal llamado proceso de contratación? Es la MAE. Autoridad ejecutiva. máxima autoridad. Y lo dice aquí, la MAE de cada entidad es responsable de todos los procesos de contratación, desde el inicio hasta su conclusión. Pregunta, ¿y si delega al RPC o al RPAante, ¿no? ¿Sigue siendo responsable? Ya he hecho la pregunta 10.000 veces. Sí, sigue siendo responsable. Así es, ¿no? Entonces, incluso en principio la responsabilidad, ¿cómo iría? Iría en una responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces, es corresponsable con el RPC, con el RPA, ¿no? Muy bien. Entonces, es la autoridad. ¿Cuáles son las tareas que debe hacer la máxima autoridad ejecutiva? Disponer que los procesos, dice, se enmarquen los principios. Disponer que el PAC sea difundido en base al POA. Dice, designar o delegar mediante resolución expresa para uno o varios procesos al RPC y el RPA. Me detengo aquí. Primero, designar. Esa no es un término apropiado, es delegar. La designación supone que ya hay funciones encomendadas desde la norma al RPC y al RPA, lo cual no es cierto. En realidad, lo que hay es una delegación. En cambio, sí hay una designación para recibir al responsable de recepción para la... O, si estamos en licitación, la comisión de recepción, ¿no? Entonces, ¿quiénes han de recibir? En AMPE hay un responsable, ¿no? En cambio, en licitación pública hay una comisión. A ellos sí se los designa. No está operando una delegación. Entonces, ahí está operando una designación. Hay otra cosa más que no quisiera dejar pasar por alto rápidamente. Dice aquí, para uno, volvamos a C, o varios procesos de contratación. Se han fijado que en la generalidad de nuestras entidades público-estatales, ¿no? Realmente el 3 o el 4 de enero, a más tardar, la máxima autoridad ejecutiva, ¿no?, designa al sumariante. Ya, muy bien. Y delega al RPC y al RPA. ¿Está bien eso? Les cuento, les ahorro la molestia de tener que investigar
esa es una práctica que no está incluso contemplada en nuestra legislación. Porque si nosotros revisáramos la ley de procedimiento administrativo, veríamos que la delegación siempre es circunstancial, es caso a caso, no es como el tequila. Hay una ranchera que dice, sírvame tequila, le dice el parroquiano, al camarero, al barman, en fin, sírvame tequila para todo el año, dice, porque es muy grande su pena, ¿no? Entonces, en todo caso, no puede haber un RPA o un RPC para todo el año, pero sin embargo es una de las prácticas más extendidas en nuestras entidades. Yo sé que ustedes no van a cambiar esto porque máxima autoridad ejecutiva, ¿no? A veces tiene muy arraigada esa costumbre. El administrativo así le ha explicado qué son las cosas y ese es un error. Va a llegar el día en que esto se tenga que aclarar y se establezca que para cada uno de las gestiones de contratación tiene que ser, ¿no?, una delegación expresa justificada para ese caso. ¿Por qué se está haciendo? ¿Y ese otro pollito es para mañana? ¿El pollo crudo? Ujú. Claro. Okay. El pollito hervido puedes comer. ¿Y a ver tus cerdos? Ay, mierda, se ha cortado justo en la pregunta que estaba haciendo. Micrófono. Bueno, con salsas y con locotos más estamos. ¿Qué pasa contigo? Ay, no. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es el que tenía el micrófono abierto? Era yo, perdón, qué vergüenza. ¿Quién es usted? Dígame quién es. ¿Quién es? Perdón, licenciado, quería participar hace un rato con el margen y me he olvidado pagar, perdón. Ya. Por lo menos póngase a llorar un poco para no hacernos sentir mal, ¿no? Bueno, entonces volviendo al tema, lo que les quería decir era eso, que a ver si pueden pensar para el día miércoles, ¿por qué esto tendría que ser de esa manera? Especialmente esta ha de ser una tarea para los abogados. La pregunta, entonces, en resumidas cuentas, es, ¿por qué la delegación acaso? ¿Por qué no podría ser que se designe un RPC para todo el año? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que, si su profesor está diciendo que eso no está bien, ¿por qué creen que este señor, mi persona, está diciendo eso? O quizás me estoy equivocando, ¿no? Yo no me hago cuestión que alguien me diga, no es verdad, no estoy conforme, no estoy de acuerdo con eso, etcétera, ¿no? Entonces, pero manifiéstenlo con criterios que sean plausibles, que sean razonables. Señores, no se olviden que tenemos 3 videos que tienen ustedes que ver los martes y los jueves. Han visto seguramente ya 2. El día de mañana martes verán el tercero. El jueves es libre, ¿no? O para el jueves daremos alguna lectura menor, cosa que ustedes puedan tener también mayor flexibilidad y disponibilidad de su tiempo. Muchas gracias por su atención y cuiden esos micrófonos y cuiden también la sal, el ajo, el locoto, la única que ponen en el habla cotidiana. ¿Vale? Buenas noches. Ya, muchas gracias. Gracias, Doc. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Adiós. Hasta mañana, Lice, 2. Hasta mañana. Uy. Hasta mañana, hasta el miércoles. Eso, hasta mañana no había salido y ya estaba haciendo otras cosas. Menos mal que no hablé, ¿no? Sí. Listo, que
Listo, que le vaya bien, Lourdes, que les vaya bien a todos. Adiós.